¿Qué tal? La España de Pedro Sánchez se está convirtiendo en un país muy oscuro. El asesinato del hermano de Begoña Villacís en un posible ajuste de cuentas y la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, como imputada, las dos noticias del día no tienen nada que ver aparentemente, pero describen sin duda, eso sí, un país sumido entre unas cosas y otras, en la corrupción, el nepotismo, la inmoralidad y la delincuencia acampando a sus anchas. Si desde el poder se permite que los abogados de unos golpistas redacten su propia amnistía, si desde el poder se indulta a delincuentes como los del Procés y se reforma el Código Penal a su medida, si se les perdona la malversación, si desde el poder se excarcela a violadores y pederastas, si se justifica y ampara el asalto a la propiedad privada que supone la ocupación, si desde el poder se pacta con terroristas y asesinos, pues de ahí para abajo, ancha es Castilla para el crimen y la corrupción. A 7 millones de ciudadanos, los votantes inmorales, en mi opinión, del PSOE, todo esto les parece bien y el domingo volverán a votar a Sánchez, que está en el 30% o su entorno, según las encuestas. El juez ha llamado a declarar como imputada a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La portavoz del gobierno ha vuelto a su mantra habitual que consume el pesebre socialista, fango y más fango, sin dar una sola explicación y sin dimitir absolutamente nadie hasta ahora. Está acusando, por cierto, Pilar Alegría de prevaricación al juez. ¿Imaginan ustedes lo que estaría diciendo Pedro Sánchez, el PSOE, Yolanda Díaz, Errejón, Pablo Iglesias, etcétera, 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 si la mujer de un presidente del PP hubiera llegado a estar imputada y siguiera viviendo en la Moncloa? Les aseguro que hubiera habido graves disturbios en la calle y no duden que hasta muertos. Es la primera vez que la mujer de un presidente del gobierno es investigada por corrupción y tráfico de influencias. Hoy está ese titular, esta tarde, en toda la prensa mundial. Pedro Sánchez debería dimitir hoy mismo, pero va a seguir en la presidencia, hoy más que nunca, hasta tener claro que su mujer o él mismo no terminan más allá incluso de la condición de imputados. El tráfico de influencias, en el caso de Begoña Gómez o en el caso Koldo, como cualquier tráfico de influencias, solo pueden cometerlo los cargos políticos en activo o funcionarios. Que se ate los machos el señor Sánchez por si acaso. Por eso le dará la Generalitat o lo que haga falta a Puigdemont, que es la clave de todo tras las elecciones del 9J del domingo. El nivel de corrupción política con la amnistía a Puigdemont y los golpistas catalanes, el nivel de corrupción económica del gobierno de Sánchez y el nivel de corrupción moral al que han llevado a nuestra sociedad no tiene parangón. El socialismo siempre ha confundido partido con Estado. El sanchismo y el PSOE confunden partido con Estado, con familia y con amigos, si es necesario, sin disimulo alguno, conscientes de que hay una masa borrega de fanáticos e incultos dispuestos a creer, cual caudillo, lo que diga el amado líder y a votarle pase lo que pase. Se ve estos días en los mítines del PSOE, gente que no sumaría 2 más 2, pero que vota como usted, repitiendo como monos lo del fango, sin aceptar, por sectarismo, la realidad de la corrupción que enfanga a Sánchez. Gente sin un mínimo capacidad de autocrítica. Corrupción y nepotismo definen los 6 años que han cumplido ya Pedro Sánchez y la imputada Begoña Gómez en la Moncloa. A lo de Begoña Gómez se suma lo del hermano de Sánchez, que está también por explicar aún. Ya tiene puesta también una denuncia. El hermano músico de Pedro Sánchez, David Sánchez, disparó su patrimonio durante la pandemia en 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. David Sánchez se fue a vivir a Elvas, Portugal, a 4 kilómetros de Badajoz, para ocultar al fisco su enriquecimiento, según inspectores de Hacienda y fiscalistas. En un edificio de Elvas, cerca del palacete que se compró y donde él vive, el hermano de Sánchez, están radicadas, casualidad, varias sociedades de la trama Koldo en las que, según se ha publicado, se desviaron mordidas y comisiones ilegales de la venta de mascarillas. Con lo grande que es el mundo, ¿verdad? Pues todos allí en Elvas, que es pequeñito también. El hermano de Sánchez hace meses que no aparece en el puesto de la Diputación de Badajoz en el que fue enchufado. Él dice que teletrabaja desde Portugal. El presidente de la Diputación es, casualmente, el recién nombrado líder y ascendido líder de los socialistas extremeños, con el apoyo ¿de quién? De Pedro Sánchez, desde Madrid. David Sánchez no tributa en España, pero sí cotiza aquí para cobrar la pensión. Por supuesto que se la saben todas. David Sánchez cobra de la Diputación Socialista de Badajoz 55.000 euros anuales. Está claro que le saca partido. El patrimonio declarado de David Sánchez era en 2019 de 261.741,65 euros. Bien, durante la pandemia, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, David Sánchez pidió una excedencia. En 2020 no presentó declaración patrimonial y en 2021 de repente declaró un patrimonio de
1,7 millones de euros, que en 2023, el año pasado, llegó a los 2 millones de euros. Tiene acciones del BBVA e invirtió, al parecer, en criptomonedas. Pero con todo, el hermano de Sánchez no presentó en 2023 declaración de IRPF. Acuérdense de él ahora cuando vayan a hacer la declaración, que estamos en el mes de junio, y vayan a pagar a María Jesús Mentiras a Hacienda. El hermano de Sánchez tampoco pagó ni el IRPF ni el impuesto sobre patrimonio en 2021 y en 2022, pero el gobierno dijo, la portavoz en su día, Pilar Alegría, pues lo ve bien, le parece normal, no ve nada anormal, dijo Pilar Alegría. Los inspectores de Hacienda, que conocen la historia del hermano de Sánchez, no salen de su asombro porque además tributa en Portugal siendo un alto cargo de una institución como la Diputación de Badajoz, a la que tiene, por cierto, oficialmente como único empleador. No tienen los empleados públicos la obligación de tributar en España y pagar el IRPF como todo hijo de vecino. ¿No le retiene por IRPF la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez? David Sánchez pagó, por cierto, según se ha publicado, a tocateja el palacete de Elvas que se compró en el casco histórico. 425 metros cuadrados, 2 plantas, jardín, 4 vestíbulos, 3 cocinas, 3 salas de estar, comedor, trastero y buhardilla. Una chocita de nada, vamos. El SEP Blanc, el Servicio Antiblanqueo del Ministerio de Economía, tiene una unidad que investiga de las llamadas PEPs, personas con exposición o responsabilidad política. El SEP Blanc vigila a bancos, notarios, registradores, abogados, asesores fiscales que puedan tener cualquier indicio de blanqueo de sus clientes PEPs e incluso hasta sus familiares de segundo grado para que padres, hermanos o hijos de políticos o altos cargos puedan se conviertan en testaferros de ellos. Es decir, que un político no pueda blanquear dinero ilícito a través de un familiar. La pregunta que hace unos días se hacía en público un exdirector de la agencia tributaria es: ¿está David Sánchez ocultando el patrimonio de otra persona? Porque eso, decía, es ocultación patrimonial de terceros y es un delito muy grave. Nadie condena a Begoña Gómez o al hermano de Sánchez, la presunción de inocencia ante todo, pero los periodistas, mal que les pese, hacemos nuestro trabajo y los jueces el suyo, para llegar a la verdad. Por eso Sánchez quiere callarnos. Ha ocurrido siempre, no es nada nuevo. Las responsabilidades políticas que el PSOE y la izquierda han marcado para el PP o los demás valen igual para ellos. Y este es el problema, que para ellos mantenerse en el poder a cualquier precio está por encima de todo, incluida la ley. La situación de Pedro Sánchez es insostenible. Debería dimitir y el PSOE convocar elecciones. Mientras tanto, el domingo hay que castigarle sin piedad con el voto, sirva o no sirva. Es nuestra obligación moral de ciudadanos. Esta es la España corrupta de Pedro Sánchez que discurre a diario entre su mujer imputada, su hermano enriquecido, la amnistía a Puigdemont y los asesinatos a plena luz del día. Y ahora ustedes, el domingo, sigan votando al PSOE, ánimo, sin vergüenza ni moral alguna.